Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien, disfrutando este gran congreso internacional que el día de hoy, gracias a las asociaciones que se ha estado de ARFEC, de la Universidad de Guanajuato, al SNTSA, que hemos estado trabajando en conjunto para que este Congreso Internacional de Enfermería se lleve a cabo. Han sido unos temas muy interesantes y en este momento estaremos con un tema ya al cierre, que va a ser un cierre de igual de interesante como la apertura y que nos ha permitido que nosotros como personal de enfermería tengamos una visión global de lo que estamos haciendo y el eje principal que tenemos como enfermería en el mundo, ¿sí? Y lo que vamos a estar proyectando cada vez más en este momento. Enfermería sabemos que es una profesión de mucha historia y que en estos momentos necesitamos recalcar de dónde venimos y cómo somos y qué proyecto tenemos principalmente. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Martínez Gurrión. Soy director de la Facultad de Enfermería y Nutrición, subjefe de enseñanza en el Hospital Central Ignacio Morones Prieto, y gracias por invitarme a las autoridades y principalmente a la doctora Rosario Tolentino, ¿sí? Para dar continuidad en este momento a las ponencias, bueno, tenemos como invitado a un médico que es la doctora Virginia Medina Jiménez. Ella es de Puebla y ella es de médico de profesión con especialidad en ginecobstetricia en la UNAM, en el Instituto Nacional de Perinatología. También tiene una subespecialidad en medicina materno-fetal del Instituto Nacional de Perinato de la UNAM, ¿sí? También ha tomado el curso de neurosonografía fetal avanzada y con simulador Opus, ¿sí? Y actualmente cursa la maestría en investigación clínica en la Universidad Autónoma de Guanajuato. De ella, bueno, también tiene una experiencia enorme en cuanto a trabajo, que es investigadora y médico adscrito al área de neuropatología fetal del Centro Estatal de Tamizaje Oportuno Hospital Materno-Infantil de León, Guanajuato, México. Participa también como profesora en la educación médica continua de internos de pregrado y residentes del Hospital Materno-Infantil de León, Guanajuato, miembro de la mesa directiva del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Celaya y miembro del Comité de Investigación del Hospital de Especialidades Materno-Infantil de León, Guanajuato, ¿sí? También tiene premios y distinciones muy importantes, como posición de primer lugar en la categoría 3 con el trabajo de investigación titulado Rendimiento de los marcadores ultrasonográficos prenatales para el diagnóstico del síndrome de respuesta inflamatoria fetal, ¿sí? En el Foro de Investigación en Salud 2022 y que es el 28º concurso estatal de investigación en salud del Estado, ¿sí? También miembro Sociedad Internacional de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia, certificado en el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia como subespecialista, también certificado en la Fundación de Medicina Fetal y mención honorífica durante titulación de la subespecialidad en medicina materno-fetal realizada en el Instituto Nacional de Perinatología, expedida en el 2020. ¿Sí? Hay múltiples reconocimientos también. Hay publicaciones, es autora de diversos artículos, lo cual nos da una grata información y sobre todo fidedigna información sobre la salud materno-fetal. Ella nos acompaña ahorita con el nombre de complicación, ¿sí? Obstétrica como un reflejo de las enfermedades a futuro. Doctora, un gusto recibirla. Le cedo las cámaras y los micrófonos. Un placer, muy buenas tardes. Vamos a hablar de un tema que a lo mejor podrán decir, pues, ¿qué tiene que ver, no? Con este Congreso Internacional de Enfermería, pues todo tiene que ver. Y hablaremos un poquito porque todos somos, obviamente nos encargamos de la atención del paciente, pero también tenemos mamás, tenemos abuelitas, tenemos hijas, sobrinas, que pues a partir de esta charla empezaremos a valorar muchas cosas que pueden ser solamente la punta del iceberg en torno a las complicaciones del embarazo y que pues es una ventana de oportunidad valiosísima en donde por supuesto el personal de enfermería funge un papel crucial, son maestros en la educación del paciente, son maestros en la empatía, en la comunicación interpersonal con el personal sanitario. Entonces es sumamente relevante que nosotros conozcamos este tema. Es un tema que a mí en lo personal me apasiona. Estoy trabajando en esto también y quiero agradecer profundamente al comité organizador por la valiosísima invitación. Esperemos que sea de provecho para todos ustedes.
El día de hoy platicaremos sobre el impacto que tienen las enfermedades cardiovasculares, cuáles son las condiciones pregestacionales y gestacionales implicadas, de qué manera se afecta la salud cardiovascular en enfermedades como es diabetes gestacional y preeclampsia, por supuesto, cómo podemos prevenir esto, el seguimiento y las recomendaciones, daremos como algunos tips en torno a nuestra área de expertise y pues finalizaré con algunas conclusiones. Mencionaremos un poquito respecto al impacto que tienen las enfermedades cardiovasculares, enfocadas pues obviamente en que es la principal causa de muerte y específicamente en mujeres sabemos que su mortalidad es mucho más alta en comparación con los hombres. Anteriormente sabíamos y a la fecha que los estrógenos son cardioprotectores y que muchas veces las enfermedades cardiovasculares aparecen a edades más avanzadas en la mujer en comparación con el hombre, pero cuando aparecen, aguas, porque son Terminator para ellas. Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta que el embarazo es una prueba de estrés fisiológica, pueden ocurrir complicaciones obstétricas que nos pueden predisponer a que tengamos enfermedades cardiovasculares a futuro, como es hipertensión, enfermedad vascular cerebral, cardiopatía isquémica y obviamente infarto agudo al miocardio, nefropatía crónica, entre otras, y las detallaré un poquito más adelante. Fíjense cómo 2/3 partes de las muertes maternas asociadas a enfermedad cardiovascular son prevenibles, y es aquí tarea de absolutamente todos, el que nosotros continuemos exhortando a nuestra población al autocuidado de su salud y a la prevención de enfermedades. ¿Por qué? Porque realmente está demostrado que la medicina preventiva pues es la más efectiva, pero también la más difícil de llevar a cabo. En el embarazo ocurren cambios fisiológicos que incrementan el gasto cardíaco hasta en un 30 a un 50%. El embarazo es una etapa maravillosa donde vamos a tener cambios a nivel inmunológico. Existe una inmunomodulación para poder albergar a un ser que no es genéticamente 100% idéntico a la mamá, y esto va a condicionar cambios dinámicos y transicionales primer, segundo y tercer trimestre. Esto explica por qué las embarazadas pues tienen enfermedades más agresivas de cierto tipo de patógenos. Por ejemplo, las entidades virales a nivel respiratorio, como es SARS-CoV-2, como es influenza, son mucho más agresivas en las embarazadas en comparación a las pacientes que no tienen un embarazo. Y esto se explica precisamente por los cambios que hay inmunológicos, y las células que defienden al cuerpo se modifican para poder albergar una criatura que no es 100% idéntica genéticamente a la mamá. Va a haber cambios metabólicos, va a haber cambios endocrinos y por supuesto va a haber cambios a nivel cardiovascular muy notorios, y que al final pues van a ser los que pueden detonar, perpetuar o exacerbar enfermedades cardiovasculares a futuro. La presencia de complicaciones obstétricas van a incrementar el riesgo de presentar arritmias, falla cardíaca, cardiomiopatía periparto, que sabemos a todos los que nos dedicamos a esto nos da pavor que una paciente tenga esta enfermedad, porque recurren prácticamente en un 60 a un 80% y tienen una mortalidad muy alta, valvulopatías, accidentes cerebrovasculares y enfermedad arterial coronaria. Aquí les muestro una tablita de los cambios cardiovasculares más interesantes que ocurren durante el embarazo. Fíjense cómo en el primer trimestre se incrementa el gasto cardíaco, disminuyen las resistencias vasculares periféricas, se incrementa ligeramente la frecuencia cardíaca y disminuye la presión arterial. Muchos pacientes se quejan porque dicen, híjole, es que se me baja la presión. Pues el que se les baje la presión es algo necesario, es algo fisiológico. ¿Para qué? La progesterona es una hormona que genera una miorrelajación. Esto aumenta la dilatación de los vasos. Estos vasos se vuelven de baja resistencia, alta capacitancia. ¿Para qué? Para que llegue más flujo al útero y por ende le llegue más flujo a esta placenta, y a esta placenta pues le llegue más flujo al bebé. Entonces es muy importante que nosotros tratemos de informar a nuestras pacientes, y nosotros les informamos que esto puede ser una condición normal y que de hecho no se debería de forma rutinaria indicar medicamentos para elevar la presión durante el embarazo por este tipo de síntomas. Hay que indagar en otras cosas, como por ejemplo si nuestra paciente está comiendo bien a sus 5 tiempos del día, 3 comidas, 2 colaciones, que esté durmiendo bien,
etcétera. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque realmente ahorita está muy de moda el uso de las dietas cetogénicas, las dietas, los ayunos intermitentes, que sabemos que en el embarazo están contraindicados. ¿Por qué? Prácticamente el bebé recibe el 60% de los valores de glucosa que tiene la mamá y por ende, si yo dejo en ayuno a mi paciente, pues se va a poner muy malita y el bebé más todavía. Entonces, aquí es importante que nosotros como personal de primer contacto y también a nivel hospitalario, a nivel institucional, donde estemos, orientemos a nuestras pacientes a que esto pues es importante de vigilar. En el segundo trimestre se incrementan todavía más estos cambios, específicamente en cuanto al gasto cardíaco y también disminuyen las resistencias vasculares periféricas. En el tercer trimestre sucede lo mismo y este es un cambio que va a ser evolutivo y progresivo. Todo esto es importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque en ocasiones también las pacientes nos van a mencionar que se inflaman de sus piernas y ya en ese momento nosotros decimos, pues hay que checarle la presión y si la presión está normal, pues bueno, sí tendremos que ir vigilando a esa paciente porque en ocasiones pues es un indicador de que algo a nivel cardiovascular está ocurriendo. En esta gráfica ustedes pueden ver de una manera muy dinámica, muy bonita, cómo los cambios cardiovasculares son mucho más notorios en el tercer trimestre y prácticamente el momento del nacimiento. ¿Y esto por qué me interesa saberlo? Porque obviamente las pacientes que padecen enfermedades cardíacas preexistentes y que son catalogadas como OMS 2, OMS 3, OMS 4, que son estas enfermedades cardíacas que sí generan una mayor morbilidad durante el embarazo, se deterioran precisamente al momento del nacimiento y en los primeros días del nacimiento del bebé, porque es cuando se pone más a tope toda la economía de la paciente para poder albergar a un bebecito que ya está por nacer. Y fíjense aquí cómo hay cosas que nosotros vemos desde nuestro expertise todos los días, que son factores de riesgo a nivel cardiovascular. Uno de ellos son los trastornos en cuanto al síndrome de apnea obstructiva del sueño. Las pacientes se manifiestan porque roncan, o bueno, el marido por lo general es el que nos dice, o nosotros en la consulta, en la sala de espera, se queda dormida la señora y ronca y nos damos cuenta, ¿no? Vemos esta paciente gordita de cuello corto que ronca cuando se queda dormida y en el transcurso del día se siente cansada todo el tiempo. Bueno, el síndrome de apnea obstructiva del sueño es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque se incrementa la concentración de CO2 y porque esto va simplemente el hecho de que nosotros padezcamos esto, y ya no hablando de embarazadas, en general, el que el ser humano padezca esta enfermedad incrementa el riesgo de muerte súbita y acorta la esperanza de vida. Por otro lado, pues el consumo de tabaco, que actualmente pues nuestras políticas en salud se han modificado y actualmente pues ya cada vez es más difícil poder ser usuarios de esta droga, porque es una droga. Se ha visto que es un factor de riesgo importante y en las embarazadas es importante que nosotros tengamos la confianza, generemos la empatía para que nuestros pacientes nos confiesen si están o no utilizando este tipo de sustancias, ya que muchas de ellas al ser un tabú lo niegan y nosotros pues realmente no generamos este vínculo, pasamos por alto esto y además de que tiene muchos efectos inmediatos para el bebé, una paciente que tiene consumo de tabaco durante el embarazo puede tener un bebé con exitus de forma súbita o que puede fallecer de forma súbita. Entonces, todas estas cosas es importante que las identifiquemos y cuando hable específicamente del tabaquismo, les explicaré de algunas herramientas que hay actualmente. En otros países, nosotros actualmente pues no tenemos este tipo de sensores de CO2 para poder cuantificar los niveles de CO2 en las pacientes, pero al menos un buen interrogatorio con calidad humana, con empatía, con comunicación asertiva, nos puede ayudar a tener una mayor probabilidad de que nuestra paciente pues sea honesta al momento que nosotros la interrogamos. La hipertensión crónica, actualmente el mundo prácticamente por la globalización, este cambio que está surgiendo en cuanto a las prioridades, ¿no? Donde la mujer cada vez es más posterga su maternidad por su desarrollo profesional, por sus planes a futuro, etcétera. Entonces, cada vez se embarazan a edades mayores y por ende, pues tenemos más embarazadas con enfermedades crónicas de forma preexistente. Pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2,
que tengan preconcepcionalmente una hemoglobina mayor o igual a 6.5, pues son pacientes que tienen un mayor riesgo de tener complicaciones. La dislipidemia, realmente tenemos muy malos hábitos nutricionales y esto es multifactorial. Podríamos hablar mucho tiempo de todos los factores que influyen para una buena nutrición, pero no solo eso, también hay factores genéticos que pueden predisponer a que una paciente tenga hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, y se nos debe de prender el foco cuando vemos valores sumamente altos. Cuando una paciente llega con 500 de colesterol, 1000 de triglicéridos, yo debo de sospechar que hay algo más que una transgresión dietética ante esta situación y tengo que empezar a estudiar pues qué otras causas. Está la quilomicronemia familiar, hay muchas enfermedades no tan frecuentes pero que existen y están ahí y que son de tipo hereditario y que también son más difíciles de controlar y de manejar. Entonces, la dislipidemia es un factor de riesgo cardiovascular y obviamente el sobrepeso y la obesidad. Desde que nosotros tenemos un índice de masa corporal mayor o igual a 25, nosotros ya estamos sometiendo a nuestro cuerpo a metainflamación. Y hay estudios científicos muy interesantes donde se ha visto que el adipocito, que es esta célula que tenemos en el cuerpo, que es la que va generando, va creciendo, se hiperplasia y se hipertrofia y es lo que nos da por las lonjitas de la panza, las lonjitas del cuello, las lonjitas del brazo, ¿no? Estas células producen citocinas proinflamatorias que al final van a favorecer un ambiente en todo el cuerpo de tipo proinflamatorio. A esto se le llama metainflamación y esto no solamente se aplica a las embarazadas. Todos los seres humanos con obesidad y sobrepeso padecemos metainflamación. Entonces es importante que también nosotros, fuera de decir lo que tienen que hacer, fuera de sugerir lo que tienen que hacer, pues empecemos también a predicar con el ejemplo y veamos las estrategias para una buena nutrición, para tener calidad de vida, hacer ejercicio, porque también, como mencionaré más adelante, la actividad física, que no es lo mismo que el ejercicio, pero el ejercicio durante el embarazo, salvo que esté plenamente justificado, que está contraindicado, es obligatorio, no es una opción para las pacientes. Ya hay estudios que han mencionado y que han publicado que las placentas de las mamás que hacen ejercicio tienen un mejor recambio de oxígeno en comparación con las mamás sedentarias. ¿Qué tipo de ejercicios? Pues bueno, ahí también tendremos que dedicar el tiempito para explicarles a las pacientes dependiendo de sus características. Si yo tengo una paciente con obesidad mórbida que tiene un índice de masa corporal de 40, no la voy a poner a correr, no la voy a poner a caminar. ¿Por qué? Porque le voy a dejar un desgaste articular a nivel de las rodillas muy importante y a nivel de su columna. Entonces, pues bueno, con ella recomendaré bicicleta estática, obviamente, natación, etcétera. Y ahora, durante el embarazo per se, ¿cuáles son las complicaciones que se asocian a más morbilidad cardiovascular? Un nacimiento pretérmino, es decir, un nacimiento antes de la semana 37, diabetes mellitus gestacional, aquella diabetes que diagnosticamos por primera vez en el embarazo. Las guías de la American Diabetes Association de este año recomiendan que pacientes de alto riesgo pues, ¿qué creen? Las latinas somos de súper alto riesgo para diabetes. Digo, todos tenemos incluso familiares con diabetes, todos, ¿no? Entonces, en la primer consulta prenatal, nosotros tendríamos que estar haciendo una curva de tolerancia oral a la glucosa para tamizar diabetes. Y si esta prueba sale negativa, la tendremos que repetir obligatoriamente a la semana 24 a 28 de gestación para poder diagnosticar oportunamente esta complicación. Hablaré un poquito más adelante de qué pasa cuando nosotros no atendemos a tiempo esta enfermedad, pero es importante que nosotros la tamicemos siempre. La presencia de preeclampsia, hipertensión gestacional, fetos pequeños para la edad gestacional y desprendimiento de placenta normoinserta. Realmente, si nosotros nos vamos a el nacimiento pretérmino, la preeclampsia, los bebés con restricción del crecimiento fetal, que no es lo mismo que un feto pequeño para la edad gestacional, pero bueno, al final son bebés flaquitos al nacer o que tienen desprendimiento de placenta. A estas entidades se les conocen como parte del espectro de la enfermedad isquémico placentaria. El hecho de que yo tenga una placenta que no funciona bien, algo me está diciendo que a nivel endotelial no está funcionando y que está mal. Entonces, aquí es importante que nosotros, de forma ideal, digo, es complejo, es difícil, pero comencemos a estudiar nuestras placentas, sobre todo de las pacientes que tienen este tipo de complicaciones específicas.
Y a futuro, pues veremos que estas pacientes pueden desarrollar arritmias, falla cardíaca, enfermedad cardiovascular, cardiomiopatía periparto, patología valvular y enfermedad cardíaca coronaria arterial. Y bueno, esta es una diapositiva únicamente para ejemplificar por qué sí es importante comenzar a analizar la placenta. La placenta es un órgano que a nosotros en la subespecialidad nos toma 6 meses aprender cómo funciona, no solamente qué es lo que hace, sino su histología, su función, cómo participa en la producción de hormonas, cómo participa en el transporte de nutrientes, cómo participa en el papel inflamatorio. Es de verdad un órgano apasionante, del cual podemos hablar mucho tiempo, pero en general la placenta nos va a dar información que creen de la mamá y del bebé. Existen muy pocos médicos patólogos certificados para poder tener un buen estudio histopatológico placentario, porque a muchos, pues, como que no les llama mucho la atención. Y también existen pocos lugares donde se hacen este tipo de estudios de forma certificada y sobre todo de forma estandarizada. Actualmente, pues, se utilizan unos criterios para poder decir qué tipo de lesión se está evaluando a nivel de la placenta, y en general lo que sí podemos saber es si la placenta está dañada. Nos da información de cómo está la salud endotelial de la mamá, cómo están los vasos de la mamá, incluso hasta con una mayor sensibilidad que hacerle un fondo de ojo a la paciente. Nos va a avisar cómo está la salud vascular de nuestro bebé. Hay ya estudios muy interesantes. Mi área de expertise precisamente pues es el diagnóstico prenatal y todo lo que es la medicina materno-fetal, y además de eso la parte cerebral de los bebés. Hay lesiones histopatológicas placentarias que se han visto como factores de riesgo para parálisis cerebral infantil. Entonces, yo ya analizando mi placenta, incluso puedo saber qué bebé tiene más riesgo de tener parálisis cerebral infantil a futuro. Ustedes saben que el diagnóstico se hace hasta los 2 años. Imagínense que yo ya desde ahorita puedo identificar a aquellas pacientes que tienen un mayor riesgo y canalizarlas para un seguimiento adecuado. Entonces, esto es importante. Ahora comenzaré a hablar un poquito de forma específica de los factores que ya les mencioné. La hipertensión arterial sistémica, sabemos que su prevalencia se ha incrementado, fíjense, 13 veces en comparación con los años 70. Y aquí tiene que ver muchísimo precisamente lo que hablaremos más adelante de los efectos transgeneracionales que tienen estas complicaciones. Esto es más común también en pacientes cardiópatas, nefrópatas y con enfermedades autoinmunes. En pacientes que están hipertensas y que están tomando captopril, enalapril, losartán, es importante suspenderlos un mes antes de que intentemos buscar embarazarnos. Anteriormente, los obstetras pensábamos que no había que dar antihipertensivos a las hipertensas crónicas en el embarazo porque se podía enmascarar una preeclampsia. Actualmente sabemos que eso es falso y que a toda costa tenemos que iniciar tratamiento en el embarazo en pacientes con hipertensión crónica cuando tienen 140/90 de presión, para evitar que tengan hipertensión severa. Fíjense cómo la hipertensión crónica incrementa el riesgo de preeclampsia 9 veces más, edema pulmonar 8.2 veces más, exitus hasta el doble y restricción del crecimiento fetal con un odds ratio de 3. Este es un cuadro emblemático comparativo de los 2 ensayos clínicos aleatorizados más importantes que demostraron precisamente y rompieron el paradigma de que no había que tratar la hipertensión siendo embarazadas. Se conocen como el CHIPS y el CHAPS Trials, donde pues se vio que cuando nosotros tenemos una presión bonita, controlada, feliz en estas pacientes, disminuimos el riesgo de una emergencia hipertensiva, disminuimos la aparición de preeclampsia, disminuimos el riesgo de desprendimiento de placenta y también mejoramos o disminuimos la posibilidad de muerte perinatal. Entonces, sí o sí, nuestras pacientes con hipertensión crónica que están embarazaditas tienen que estar controladitas de la presión. Y obviamente en esta condición de la mujer, en el embarazo, pues no vamos a utilizar ECAs ni ARA2, ¿verdad? Vamos a utilizar antagonistas de los canales de calcio, como es el nifedipino, alfa-metildopa, hidralazina, de forma ideal, ¿no? Para mantener la presión controlada. Realmente
De forma óptima, nuestras presiones deberían de estar por debajo de 140/85. Las cifras diastólicas nos avisan mucho respecto a cómo está la salud del territorio placentario. Las cifras sistólicas nos predicen mucho la probabilidad de que nuestra paciente tenga un evento vascular cerebral de tipo hemorrágico. Entonces, aquí es muy importante que nosotros pues tengamos el control con este tipo de pacientes respecto a su presión. Ahora, respecto a las condiciones de diabetes, sabemos que afortunadamente el 90% de las embarazadas tienen diabetes gestacional, pero las más peligrosas, por decirlo de una manera muy general, pues es la diabetes tipo 1 y la tipo 2 en descontrol. Cuando yo tengo una paciente diabética y está descontrolada en el primer trimestre y de forma pregestacional, tengo más riesgo de tener malformaciones, un bebé con malformaciones congénitas, especialmente a nivel cardíaco y a nivel del sistema nervioso central y de la columna. Entonces, tenemos nosotros que orientar a que todas nuestras pacientes diabéticas que acuden a cualquier centro de atención de salud tengan un control adecuado independientemente de la condición en la que están, si están o no están embarazadas. Y si están planificando embarazarse, 3 meses antes deben de consumir dosis más altas de ácido fólico y tener su control de la glucosa en forma óptima, es decir, una hemoglobina glucosilada por debajo de 6.5. Cuando nosotros tenemos estas entidades, tenemos más riesgo de éxitos, de muerte fetal súbita, que no podamos ni siquiera predecir, ¿no? Hipoglucemia neonatal, macrosomía, estos bebés preciosos, hermosos, que se ven gorditos de 4 kilos, 4 kilos 200, se ven bien bonitos, pero están bien enfermos. Entonces, no queremos que nuestras pacientes tengan estos bebés en esta condición, porque son bebés que a futuro van a ser sometidos a programación fetal, van a tener más obesidad, van a tener más diabetes, van a tener más riesgo cardíaco. Y fíjense, podemos hacer un análisis de cómo ya actualmente ya tenemos diabetes tipo 2 en la etapa infantil, en la etapa adolescente. Entonces, la macrosomía es prevenible y la tenemos que prevenir al momento de que nuestra paciente está planeando embarazarse, ya no embarazada, sino planeando. Pero bueno, si no se puede, durante el embarazo. Síndrome de distrés respiratorio e hiperbilirrubinemia. Sabemos también que la retinopatía, la hipertensión y la nefropatía diabética son factores de lesión endotelial, entonces pueden tener más preeclampsia, infarto agudo del miocardio y enfermedad coronaria. Nuestras metas de tratamiento durante el embarazo serán mantener nuestros valores de hemoglobina glucosilada por debajo de 6.5, una glucosa en ayuno menor a 95 y una glucosa a la hora menor a 140. Algo importante es que muerto el perro aquí no se acaba la rabia. ¿Por qué? Porque una vez que nace nuestro bebé de nuestra paciente que es diabética gestacional, tenemos que volverla a tamizar a las 4 a 12 semanas de haber nacido el bebé, porque prácticamente el 30 al 50% van a tener diabetes tipo 2, de la que ya bailó, ya no se cura, ya se va a quedar así nuestra paciente. Entonces, es importante que cuando nosotros veamos que nuestra paciente se va a su casa y que tuvo diabetes gestacional, hay que volverla a citar con nosotros para hacerle esta curva y poderlo identificar de forma oportuna. Y si nuestra paciente salió con una curva normal, tendremos que tamizarla cada 3 años porque, como mencioné, es un factor muy importante y la diabetes en nuestro país es altamente prevalente. En el embarazo de forma normal van a incrementarse los triglicéridos y el colesterol. Esto se da por muchos mecanismos, pero para términos muy generales se incrementan hasta 2 a 3 veces más y nosotros utilizamos puntos de corte por cada trimestre. Estos cambios se normalizan súper rápido cuando el bebé nace, pero la hiperlipidemia puede favorecer la aparición de prematurez, bebés con bajo peso al nacimiento, macrosomía y también la formación de placas de ateroma. Por otro lado, algo que no mencioné, pero que sí es importante que consideremos es la salud periodontal de nuestras pacientes. Las embarazadas tienen que tener una buena salud periodontal porque también se ha visto que hay microorganismos en la boca que llegan a las placas de ateroma que se han visto en la aorta. Entonces, también no tener una buena higiene bucal y no tener una salud bucal nos predispone a infartarnos en la edad adulta, ¿no? Hay que suspender los hipolipemiantes un mes antes y se reanudan al concluir la lactancia. Y algo interesante, pues, es que la FDA modificó la clasificación para las estatinas, pero esto es motivo de otra charla y siempre cuando nosotros decidimos utilizarlas tiene que estar plenamente justificado el por qué, los efectos adversos y cómo vamos a seguir esa paciente. Por lo general, las dislipidemias en el embarazo las manejamos de forma nutricional. Si tienen hipertrigliceridemia, podemos valorar el uso de
omega 3 y en casos muy, muy raros y muy extremos, secuestradores de ácidos biliares. Las pacientes con obesidad deben de llevar un seguimiento y en general todas las embarazadas de cuántos kilos deben de ir subiendo por semana y durante el embarazo. La obesidad no solamente se asocia obviamente a diabetes, distocia de hombros, macrosomía, sino que también se asocia a un incremento en la mortalidad materna, aparte de la parte cardiovascular. Es importante nuestra dieta, pero pues reitero, aquí el mejor ejemplo del trabajo en equipo obligado es la atención en salud. Una paciente que llega conmigo no está abordada de forma completa si yo no le he mandado a nutrición. Nutrición es quien nos va a ayudar porque el papel que tiene la nutrición en la salud es determinante. Una mala nutrición nos lleva a tener obesidad, pero también nos lleva a tener depresión, nos lleva a tener toxicidad en el cuerpo y nos lleva a una liberación de radicales libres y de envejecimiento prematuro. Entonces, toda intervención se queda corta si solo me limito a ver mi pedacito y lo que me toca, ¿no? A mí me toca hacerles ultrasonido, decirle, señora, no suba tanto de peso, sea feliz, no coma pan, no coma galletas y hasta luego. Nos vemos el próximo mes. No, ahí no se queda mi intervención. Deben de tener una valoración nutricional que sea individualizada, de acuerdo a las necesidades y a las condiciones de esa paciente. No le voy a poner a comer salmón a una paciente que no tiene la capacidad económica de adquirir ese tipo de alimento, porque aunque sea buenísimo y le encante, no lo va a poder consumir, ¿no? Entonces, para esto es la importancia que tiene nuestra asesoría nutricional. Es importante que también exhortemos a que hagan ejercicio 150 minutos a la semana de actividad moderada a intensa y en el embarazo prácticamente las cosas que no podemos hacer es obviamente buceo, todos los deportes que puedan incrementar la temperatura corporal, como es el yoga tipo Bikram, por ejemplo, que es este yoga extremo donde se meten como a un sauna, eso no lo podemos hacer. No podemos hacer, obviamente, ejercicios que aumenten el riesgo de caídas, golpes, impactos en el abdomen, pero sí podemos hacer caminata, pilates, yoga para embarazadas, zumba para embarazadas o zumba de baja intensidad y bicicletita estática, natación, ¿no? Entonces, aquí les pongo de acuerdo a la IOM cuántos kilitos debemos de subir por semana. Prácticamente las pacientes con desnutrición estarán subiendo medio kilito por semana, las pacientes con un peso adecuado 400 gramos por semana, las pacientes con sobrepeso 200 y las pacientes con obesidad prácticamente 200 gramos por semana y en general, pues bueno, para términos generales, las pacientes con obesidad solamente pueden subir 5 a 9 kilos en todo el embarazo, no más. Y algo que sí me gusta explicarle a mí a las pacientes es que en el primer trimestre muchas se me asustan porque bajan de peso. La gonadotropina coriónica fracción beta estimula el cerebro tiene unas zonas de la náusea, se activan y eso es lo que nos da estas náuseas de predominio matutino. Entonces estas pacientes por lo general bajan de peso en el primer trimestre pues porque no aguantan las náuseas. Obviamente, ya cuando nos dicen, pues bueno, ya hacemos intervenciones para mejorar esto, pero el incremento ponderal más veloz y más acelerado se adquiere en el segundo y en el tercer trimestre. Respecto al tabaquismo, fíjense cómo prácticamente el 7% de las embarazadas fuma. Y aquí, pues, cuando nosotros interrogamos a la paciente, pues nos dice que ha fumado 20 años, 15 años y súbitamente en el embarazo ya no fuma. Sabemos que es una sustancia altamente adictiva gracias a la nicotina y pues difícilmente sin una terapia cognitivo-conductual, valoración por psiquiatría, psicología y actividades recreativas, sin eso pues es difícil que lo dejen. Entonces es importante que nosotros generemos esta confianza para que nuestra paciente nos avise cuando le cuesta trabajo dejar de fumar. El fumar en el embarazo es un factor de riesgo muy importante para óbito, para un nacimiento prematuro, para que se rompan las membranas y tengamos un bebé con bajo peso al nacer. Y los recién nacidos que son expuestos al consumo de tabaco al estar sus mamás embarazadas, tienen una mayor probabilidad de ser asmáticos, de tener obesidad infantil y adulta. Los mayores beneficios se obtienen cuando nosotros lo logramos cesar desde antes de las 15 semanas de forma óptima, pues tendremos que embarazarnos sin hábito tabáquico y en pacientes que no se pueden eliminar al 100% pese a todas las intervenciones que les comenté, pues sí hay tratamiento farmacológico seguro en el embarazo que podemos utilizar para tratar de prevenir esto. Hay pacientes que llegan a la consulta y nos dicen que no fuman y al momento que hacemos el ultrasonido, la evaluación del bebé, nos damos
damos cuenta que este bebé tiene polidramnios, está creciendo menos, y de cierta forma, pues en el antecedente de que fumaba y ya nos dice que no, pues también podemos sospechar que algo por ahí no está concordando. Entonces, importante es que nosotros comencemos a adquirir esta confianza para poder tener la apertura con la paciente de si realmente está o no consumiendo esto y pues no juzgarlas, ¿no? Al final de cuentas no nos toca juzgar a nadie. Nuestra chamba es informar, educar, orientar y tratar de favorecer que tengan un buen estado de salud. Prácticamente la mitad de las pacientes con tabaquismo van a recaer en los 2 a 3 meses posparto. Y hablando un poquito de por qué teníamos que dar esta charla, me parece que el mejor ejemplo que tiene la prevención, pues es precisamente enfermería, porque muchas veces generan una mayor confianza con la paciente, tienen un poquito más de empatía que incluso nosotros los médicos, y todos estos factores, si los identificamos y los tratamos a tiempo, pues podemos cambiar la historia no solo de las mamás, sino de muchas generaciones futuras. El síndrome de apnea obstructiva del sueño tiene una prevalencia del 15% en el embarazo, fíjense, y es mucho más frecuente en el tercer trimestre. El que nosotros tengamos esto incrementa el riesgo de cesárea, hipertensión gestacional, preeclampsia, nacimiento prematuro e hijos con bajo peso al nacimiento. Y de forma dramática se incrementa el riesgo de embolismo pulmonar hasta 4.4 veces más, cardiomiopatía 8 veces más y falla cardíaca congestiva hasta 7.9 veces más. Y pues esto se puede tratar de forma adecuada. El tratamiento ideal pues es el uso de CPAP. Y pues para esto tenemos que identificar pacientes y referirlas con el especialista, que en este caso pues sería o el otorrino o el neumólogo, para que puedan valorar el uso de esta terapia si es que es necesaria. Condiciones sociales. Ustedes saben que pues lamentablemente nuestro país tiene un alto consumo de refrescos y bebidas energéticas, bebidas azucaradas, y pues esto es mucho más prevalente en personas que tienen un bajo nivel adquisitivo, que tienen un bajo nivel escolar y una desigualdad racial, pero esto no se generaliza ahí, o sea, esto realmente va más allá. Prácticamente el no tener un estilo de vida saludable, una nutrición deficiente o inadecuada de forma directa impacta en nuestra salud cardiovascular. Y obviamente, pues esto es difícil, pero sí es importante continuar exhortando a nuestras pacientes a que traten de evitar este tipo de bebidas, a que traten de tener una mejor nutrición. Reitero lo mismo, pero voy a ser muy repetitiva en esto, pero de verdad que es crucial. Incluso el que nosotros hagamos una buena nutrición, nuestra paciente tenga un suficiente consumo de omega 3 durante el embarazo, mejora el peso de los bebés. Entonces, aquí pues reiteraremos que es sumamente importante la nutrición y el ejercicio. Respecto a las condiciones pregestacionales y gestacionales, el mensaje de esta diapositiva es que deben de estar idealmente controladas para que nuestra paciente tenga un mejor pronóstico. La multiparidad, pues es un factor de riesgo cardiovascular y muchas veces no lo teníamos en mente, ¿no? Pero una paciente que se embaraza 5 veces somete a su cuerpo a este estrés cardiovascular que ya les mencioné por todos los cambios que ocurren 5 veces. Por supuesto que el corazón va a resentirse más, va a tener un endotelio más dañado, toda la economía de esta paciente. Van a tener, obviamente, las pacientes que tienen preeclampsia, hablaré un poquito de esto de una forma más profunda, más adelante. Diabetes gestacional, bajo peso al nacimiento, prematurez y desprendimiento de placenta normoinserta. ¿Esto por qué? Porque al final convergen en propiciar inflamación, disfunción placentaria y estrés oxidativo. Fíjense cómo las pacientes que tienen hipertensión durante el embarazo tienen una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, se incrementan las resistencias vasculares, disminuye el volumen sistólico, el índice de rendimiento miocárdico y de forma muy alarmante, el 45% de las pacientes con preeclampsia van a tener disfunción cardíaca. Estos cambios son más severos en pacientes con preeclampsias de aparición temprana, es decir, aquellas que ocurren antes de las 34 semanas, y con preeclampsias bravas, preeclampsias con criterios de severidad. La mera presencia de un trastorno hipertensivo, además de todo lo que ya les comenté que puede pasar a nivel cardiovascular, nos incrementa el riesgo de epilepsia, de demencia, de enfermedades renales crónicas, de enfermedad renal terminal
de resistencia a la insulina, de microalbuminuria y de tromboembolismo venoso. Y aquí es importante que nosotros identifiquemos a estas pacientes, sí, porque prácticamente el 20 al 50% van a recurrir. Y para esto, pues es crucial que toda embarazada tenga un tamizaje de primer trimestre, si se puede idealmente y de forma óptima por un especialista en medicina materno-fetal, muchísimo mejor, y determinar qué pacientes se benefician del uso de aspirina mayor o igual a 100 miligramos antes de la semana 16. Esto sí quiero que quede súper claro que la aspirina no es para todas las embarazadas y solamente es para casos seleccionados de alto riesgo. Y cuando se inicia antes de las 16 semanas funciona, después ya no sirve de nada. Entonces, toda paciente sana o enferma debe de tener un tamizaje de primer trimestre, que se hace de la semana 11 a 14 del embarazo. Debemos de fomentar el consumo de vegetales, el consumo de verduras. Se ha visto que la dieta DASH, que tiene frutas, verduras y productos bajos en grasa, nos permite proteger a nivel endotelial a estas pacientes y, como les mencioné, el ejercicio que prácticamente nos va a proteger hasta en un 30%. Cuando nosotros tenemos enfermedades cardiovasculares, tenemos riesgo mucho mayor de enfermedad arterial coronaria en los siguientes 5 a 10 años, enfermedad vascular cerebral e infarto agudo al miocardio. Y estos riesgos permanecen altos hasta por 5 a 10 años una vez que nace el bebé. Fíjense cómo la preeclampsia nos incrementa 3 a 4 veces más el riesgo de demencia, 2 a 6 veces más el riesgo de epilepsia, y esto es más marcado en pacientes que tuvieron una lamentable eclampsia, es decir, pues aquellas pacientes que tuvieron preeclampsia y convulsionaron. Síndrome de estrés postraumático. ¿Cuántos de nosotros que estamos en la terapia intensiva viendo a nuestros pacientes nos preguntamos, los que se lograron ir de alta de forma adecuada, cuántos no presentan este síndrome? Cambia totalmente su estilo de vida, tienen insomnio, cambia su forma de ver la vida, y esto es porque el síndrome de estrés postraumático es sumamente frecuente en pacientes de terapia. Mucho más, obviamente, en pacientes que estuvieron embarazadas y tuvieron que ingresar a una terapia. Entonces, se incrementa el riesgo de cáncer de ovario, 2 a 5 veces más el riesgo de enfermedad renal, 2 a 3 veces más el riesgo de diabetes, casi 2.5 veces más el riesgo de enfermedad arterial coronaria y 4 veces más el riesgo de falla cardíaca. Y pues el coco no se queda ahí, sino que tiene efectos generacionales. Se ha visto que los hijos de mamás que tuvieron preeclampsia también tienen mayor riesgo de tener eventos vasculares cerebrales, y esto se ha propuesto que puede ser por muchos factores. Esta predisposición genética, pero también la programación fetal que existe en el microambiente al momento de el bebé ser expuesto durante el embarazo a esta hipoperfusión. Aquí les muestro una diapositiva muy general de cómo los equipos cardioobstétricos que actualmente se arman, por supuesto que contemplan al personal de enfermería. Y aquí, pues son varias etapas en las que nosotros tenemos que estar revisando a nuestra paciente. Es decir, tenemos varias chances de hacer las cosas bien, pero es importante que continuemos trabajando en equipo para que esto se lleve a cabo, porque es sumamente complejo lograr una buena interconexión entre todos el personal de salud, y también que nuestra paciente tenga pues la atención que necesita y que decida tener la responsabilidad de su salud y acuda, ¿no? Y haga todas estas recomendaciones. La debemos de ver en la etapa preconcepcional, durante el embarazo, en el cuarto trimestre, que actualmente se conoce así, que pues es el puerperio, y durante la vida, ¿no? ¿Cuáles son como las recomendaciones? Las pacientes que tuvieron estas complicaciones durante el embarazo, idealmente las tenemos que seguir 6 meses después del nacimiento y al año, de forma anual. De hecho, ya la American Heart Association recomienda que las pacientes que tuvieron algún factor de riesgo, pues continúen su vigilancia de por vida, ¿no? Y en general, seré muy reiterativa en esto, hay que controlar las condiciones preexistentes, valorar la parte de un estilo de vida saludable, llevar un control prenatal adecuado y un tamizaje de primer, segundo y tercer trimestre por un médico materno-fetal en condiciones ideales. Cuando no se pueda hacer esto, pues bueno, con el más capacitado para hacer este tipo de evaluaciones. Sin embargo, pues es una evaluación que requiere una expertise importante y no se puede hacer
nada más con un ultrasonido. Tiene que ser una evaluación integral donde nosotros revisamos a la paciente de una forma sumamente holística. Vigilar el incremento ponderal, la nutrición y el estilo de vida. Y aquí fíjense cómo ya existen guías que nos van marcando lo que nosotros tenemos que ir vigilando una vez que nuestra paciente tuvo este tipo de eventos y se va a casa. Obviamente, cuando la damos de alta, tendremos que vigilar su presión, darle su seguimiento, valorar si requirió o no antihipertensivos y favorecer la lactancia. Y ahorita les hablaremos un poquito de los beneficios que tiene la lactancia. A las 6 semanas pediremos laboratorios, continuaremos vigilando su presión arterial, cómo quedó en torno a su peso, reforzaremos la lactancia, las modificaciones en el estilo de vida, la actividad física y su alimentación. A las 8 a 12 semanas volveremos a hacer las mismas intervenciones y prácticamente a los 6 meses ya además tendremos que pedirle nuevos laboratorios para complementar todo lo que ya mencioné respecto a las enfermedades a futuro y prácticamente al año ya tendremos que valorar, obviamente, pues sus condiciones biométricas y si modificó o no su estilo de vida. Ese es como un recordatorio que a mí en lo particular me gusta muchísimo, donde vamos registrando las presiones, lo que van subiendo de peso las pacientes y la circunferencia abdominal. Ustedes saben que una circunferencia abdominal saludable en una mujer debe de estar por debajo de 88 centímetros. Entonces, tratar de tener estas biometrías nos ayuda mucho para saber cómo está la salud cardiovascular. Si no tenemos la posibilidad en ese momento de hacerle una PCR de alta sensibilidad, pues por lo menos le puedo tomar la presión, la puedo pesar, le puedo calcular su BMI, su IMC y su cinturita. Y con eso yo me puedo dar una idea también de qué tanto está mi paciente con sus antecedentes respecto a esta lamentable complicación, ¿no? Que además pues puede ser muy diversa en cómo se puede manifestar. Y pues al final les pedimos también los laboratorios, valoramos que tengan una actividad física adecuada y su nutrición. Aquí les muestro como todo lo que tenemos nosotros que vigilar a nivel de su probabilidad a futuro de riesgo cardiovascular, la monitorización que tenemos que hacer posparto, o sea, no se acaba si mi paciente la diagnostiqué a tiempo, la canalicé a tiempo, le di sus medicamentos antihipertensivos y se fue con su bebito feliz a casa, pero tuvo una preeclampsia a la semana 32 y tuvo una preeclampsia de 160, 100, pues se va a casa, pero tiene que regresar, a lo mejor no conmigo, porque a lo mejor yo estoy en hospital, pero canalizarla así a su centro de salud para que se le dé su seguimiento de la cuestión cardiovascular también a futuro. Entonces, no se acaba nada más en la historia feliz de sobrevivió con el bebé vivo y ya. Tenemos que continuar dándole este seguimiento a nuestros pacientes. Ya también tenemos criterios de elegibilidad muy claros respecto a qué anticonceptivos utilizar dependiendo de la patología. Si yo tengo una persona que tuvo un stroke cerebral, un EBC, durante el embarazo, por supuesto que, y si sobrevive, por supuesto que no le voy a dar como método de planificación un anticonceptivo oral combinado que tiene estrógenos y que puede favorecer trombosis. Entonces, aquí es importante, nuevamente reitero, la anamnesis y que nosotros continuemos valorando qué tipo de método anticonceptivo es el ideal. Y por supuesto, si tengo una paciente que tuvo una gran morbilidad obstétrica, que llegó casi a presentar un near miss, pues por supuesto que la voy a concientizar sobre la importancia que tiene el utilizar un método definitivo, como es la oclusión tubaria o como es la vasectomía. Sin embargo, pues nuestro trabajo pues está en la parte informativa, educativa, y la paciente tiene un derecho de autonomía. Ella tendrá que decidir, pero con una información veraz y científica. Ahora, la lactancia es una maravilla. Es difícil, nos la venden como que es el mejor regalo y esto también les puede generar frustración a las pacientes, pero ¿quién es mejor de lactancia que enfermería? Por supuesto que ustedes son más expertos que yo en este tema y dado esto, pues la lactancia en sí nos va a proteger la salud cardiovascular de la mamá y también a futuro mejora la composición corporal del bebé. Hay muchísimos beneficios, ustedes lo saben mejor que yo. La lactancia protege contra el cáncer de ovario, cáncer de mama, mejora la composición corporal de la mamá, nos ayuda a que bajemos de peso más rápido, contrae el útero mucho más rápido, favorece este vínculo emocional mamá-bebé tan importante.
Al chiquitín lo vuelve más inteligente, más seguro, lo protege con sus inmunoglobulinas de no presentar COVID, contra influenza, contra enfermedades gastrointestinales, disminuimos el riesgo de leucemia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la lactancia es importante que nosotros favorezcamos que se dé esto, tengamos esta paciencia para que este proceso se dé de forma fisiológica. Dentro de las cosas que nosotros podemos hacer que favorecen la lactancia, obviamente, es el contacto piel a piel al nacimiento y tratar de que sea lo más natural posible, el agarre, la posición, etcétera. Todo esto es importante que nosotros lo platiquemos con las pacientes. Y también podemos hacer uso de herramientas como es la telemedicina para monitorizar el éxito de la lactancia, la salud mental también. Sabemos que la depresión postparto, nosotros tenemos un estudio muy interesante que hicimos al principio de la pandemia, donde vimos que el 17% de nuestras pacientes tenían depresión. Entonces, es importante que nosotros tamicemos también la depresión postparto y durante el embarazo también los niveles altos de estrés y también los niveles de presión arterial. Y aquí respecto al seguimiento, un tip que podríamos hacer, porque sabemos que prácticamente el 40% de nuestras pacientes no acuden a un seguimiento una vez que nacen los bebés, y no nada más es porque, ay señora, no le importa a su bebé, no, es porque hay un contexto social a veces muy adverso para que nuestros pacientes puedan acudir a nuestros hospitales o a nuestros centros de salud o a nuestros centros de atención en salud. Entonces, es importante que nosotros pues diseñemos estrategias que nos permitan mejorar este seguimiento, y uno de ellos pues es acoplar el seguimiento cardiovascular de estas pacientes. Sé que no vamos a poder seguir a todas porque es un trabajo titánico, es un trabajo sumamente difícil. Quienes realmente lo hacemos sabemos lo complejo que llega a ser todo esto, pero bueno, una estrategia es que acoplemos el seguimiento de estas pacientes con el esquema de vacunación del bebé, y así es como pues no se nos van a perder, ¿no? Y pues para finalizar quiero hablar de que pues es imperativa la identificación de factores de riesgo cardiovascular pregestacional y gestacionalmente. El embarazo y el puerperio confieren una valiosísima ventana de oportunidad para poder identificar, estratificar y clasificar a aquellas pacientes que tienen un alto riesgo de enfermedades cardiovasculares a futuro, y es muy importante que nosotros les demos un seguimiento más allá del cuarto trimestre, es decir, del puerperio, a las pacientes de alto riesgo y de forma interdisciplinaria con equipos cardioobstétricos, donde el personal de enfermería juega un papel sumamente imprescindible. Espero que les haya gustado, que haya sido de utilidad, y quiero pues concluir mi charla con esta frase que menciona: el que no tenga tiempo para el cuidado de su salud, tarde o temprano tendrá que tener tiempo para su enfermedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Virginia. Una excelente ponencia. Bueno, yo no tengo mucha experiencia en la parte obstétrica, pero de cardiovascular sí, y realmente estoy impresionado cómo está concatenado una cosa, una patología con otra patología, y a su vez cómo nos refleja hasta en las generaciones, ahorita viendo el riesgo de enfermedad cerebral en los hijos con madres que tuvieron preeclampsia y eclampsia, ¿no? Entonces sí es un tema muy interesante, un tema de salud pública donde nos atañe a todos, a todo el gremio de enfermería, a todo el personal de salud, que trabajando desde una buena educación con esos conocimientos podremos nosotros bloquear que esto suceda más seguido. No eliminarlo, pero sí bloquear ello y que mejore la calidad de vida de cada uno de ellos, ¿no? Tenemos unas preguntas antes de pasar a su reconocimiento. Aquí comento. Me preguntan, dice, bueno, que ven que su presentación ha realizado con los de Estados Unidos. Sabemos que las características de su población y nuestras son diferentes. Aún así, aplican los datos tan drásticos en las mujeres mexicanas, considerando que la alimentación y estilo de vida son diferentes. Sí, totalmente, siempre y cuando lo que es determinante aquí son los antecedentes familiares, las comorbilidades preexistentes y el estilo de vida, la nutrición y el ejercicio. Realmente en Estados Unidos tienen una prevalencia alta de obesidad y de obesidad mórbida.
Pero nosotros, en comparación, tenemos una prevalencia muy común de obesidad y sobrepeso tipo 1 y obesidad tipo 1 y obesidad tipo 2 es muy frecuente. Prácticamente, yo les hablo de la estadística que yo tengo en nuestro centro. Realmente el 30% de las pacientes tiene obesidad y prácticamente el 60% tiene sobrepeso. Entonces, lo que les menciono del aspecto racial, por supuesto que influye. La raza latinoamericana hispana tiene una prevalencia y una predisposición genética mucho mayor a ser diabética, ¿sí? Los americanos no tienen esta susceptibilidad genética tan marcada como nosotros. Entonces, en nuestra población, en nuestro país hoy por hoy, la diabetes gestacional es muy prevalente. Entonces, por eso es importante que si yo, mexicana, me voy a Estados Unidos y adopto la alimentación de Estados Unidos, por supuesto que sigo siendo mexicana, tengo esta predisposición y seguramente por el tipo de alimentación de allá, que es todavía más azucarada, todavía tiene más grasas, pues sí, tiene más componente calórico, pues me voy a poner todavía más diabética, más gordita, más rápido. Pero aquí, por ejemplo, tenemos pues esta condición que nos hace consumir Coca-Cola mucho y tratar de comer tortilla, pero no nos comemos 2 tortillas, nos comemos 4, nos comemos 6 y no hacemos ejercicio. Y también socialmente, ¿cuántos de nosotros salimos a correr a las 8 de la noche en la calle? Pues ya prácticamente nadie por la cuestión de la inseguridad. Entonces, depende de muchos factores, pero en general en México sí tenemos una alta probabilidad de tener este tipo de complicaciones.